Imaginen por un momento una escena que desafía toda lógica, un cuadro tan doloroso y contradictorio que haría estremecer incluso a los corazones más duros. Estamos en el pasillo de urgencias del hospital más exclusivo de la ciudad. Las luces fluorescentes zumban sobre un suelo de mármol blanco inmaculado, tan brillante que refleja como un espejo las tragedias que ocurren sobre él. Y allí, en medio de ese silencio aséptico que huele a medicina y a miedo, hay un hombre de rodillas. No es un hombre cualquiera. Es Alejandro de la Vega, el magnate inmobiliario más temido y poderoso de la región. Es el hombre que nunca agacha la cabeza, aquel cuyos trajes de seda italiana cuestan más de lo que una familia promedio gana en un año entero. Pero hoy, ese traje gris impecable está arrugado y manchado. La corbata de diseñador cuelga deshecha alrededor de su cuello como una soga floja. Alejandro está postrado en el suelo, aferrándose con desesperación a la camilla que los enfermeros intentan empujar hacia el quirófano. Sobre esa camilla yace otro hombre, o lo que queda de él. Es un mendigo, sucio, con el cabello enmarañado y lleno de polvo, vestido con harapos que apenas cubren su cuerpo esquelético. El olor que emana de él es una mezcla de calle, sudor rancio y sangre fresca. Pero Alejandro no parece notarlo. Él abraza esas piernas cubiertas de costras y barro como si fueran el tesoro más sagrado del universo. Sus lágrimas, calientes y amargas, caen sobre la piel curtida del vagabundo, lavando años de mugre y soledad. «Por favor», grita Alejandro, con una voz rota que retumba en las paredes. «No lo dejen morir, tomen mi sangre, tomen mi médula, tomen todo lo que tengo. Les doy mi fortuna, mis edificios, mi vida entera, pero sálvenlo, es mi hermano. Dios mío, es mi hermano». Los médicos y enfermeras se miran entre sí, atónitos. ¿Cómo es posible que este príncipe de la alta sociedad llame hermano a este ser que la sociedad ha desechado como basura? ¿Qué clase de broma macabra del destino ha unido a estos dos hombres idénticos, en facciones, pero separados por un abismo de circunstancias? Dicen que nunca debemos juzgar un libro por su portada, ni a un hombre por sus zapatos. Vivimos en un mundo obsesionado con las apariencias, donde el valor de una persona se mide por la marca de su reloj o el barrio donde vive. Pero Dios, en su infinita sabiduría y a veces con un sentido del humor muy severo, tiene formas misteriosas de recordarnos que, bajo la seda o bajo los harapos, la sangre que corre por nuestras venas tiene el mismo color. Y a veces, aquel a quien desprecias y humillas hoy, podría ser el ángel enviado para salvar tu alma mañana. Esta es la historia de dos gotas de agua separadas al nacer. Una cayó en una copa de cristal dorada y la otra en un charco de lodo. Es una historia sobre la soberbia, el dolor y el milagro de la sangre. Prepárense, porque lo que están a punto de escuchar les cambiará la forma de ver a los extraños para siempre. Para entender la magnitud de esta tragedia, primero debemos entrar en el mundo de Alejandro. Un mundo donde el aire acondicionado siempre está a 18 grados y el silencio se compra con cheques de muchos ceros. Alejandro vivía en el ático de la Torre Imperio, un rascacielos de cristal que él mismo había construido en el corazón financiero de la ciudad. Desde allí arriba, las personas en la calle se veían como hormigas, insignificantes y diminutas, fáciles de aplastar con el dedo pulgar contra el vidrio de su ventana panorámica. Alejandro era un hombre de rutinas estrictas y obsesiones peligrosas. Odiaba la suciedad. Para él, la pobreza no era una condición social, sino una enfermedad contagiosa, una falta de carácter. Cada mañana, al despertar entre sábanas de algodón egipcio de 1000 hilos, se miraba al espejo y veía la perfección. Un rostro afeitado al ras, una mandíbula cuadrada, ojos oscuros y penetrantes que nunca dudaban. No sabía que ese rostro no era único en el mundo. Su trato con los empleados era glacial. No gritaba, porque gritar era de gente vulgar, pero sus palabras eran afiladas como bisturíes.
Marta. Hay una huella en la copa, decía con voz suave, sosteniendo el cristal contra la luz. Si vuelve a ocurrir, no te molestes en volver mañana. En esa mansión de oro y soledad, solo había una persona que podía, de vez en cuando, atravesar la armadura de Alejandro, su madre, doña Isabel. Pero doña Isabel era una sombra de lo que fue. Una mujer elegante, sí, pero con una tristeza perpetua grabada en las arrugas alrededor de sus ojos. Pasaba sus días encerrada en una pequeña capilla que había mandado construir dentro del apartamento, arrodillada frente a una imagen de la Virgen de Guadalupe, rezando el rosario una y otra vez. Alejandro detestaba verla así. Para él, esa devoción era una debilidad, una locura senil. «Madre, por favor, levántate», le decía con impaciencia, entrando a la capilla sin persignarse. «Te vas a lastimar las rodillas. ¿Por quién rezas tanto? ¿Por el fantasma?». Doña Isabel levantaba la vista, con los ojos húmedos, y acariciaba una vieja medalla de plata que siempre llevaba al cuello. Era la mitad de un medallón partido. «Rezo por tu hermano, Alejandro, por mi Gabriel. Mi corazón me dice que está vivo, que está sufriendo en algún lugar, con frío y hambre». «¡Basta!». Alejandro golpeaba la pared con el puño. «Ese bebé murió al nacer, madre. Los médicos te lo dijeron hace 32 años. Tienes que dejar de vivir en el pasado. Tienes todo aquí: lujo, comodidad, al mejor hijo que podrías desear. ¿Por qué insistes en llorar por un muerto?». Alejandro salía de la habitación furioso, ajustándose los gemelos de oro de su camisa. No podía soportar la idea de que su madre amara a un fantasma más que a él, el hijo triunfador que le había dado todo. No sabía, pobre insensato, que las oraciones de una madre son tan poderosas que pueden atravesar el cielo y mover la tierra, y que muy pronto ese fantasma tocaría a su puerta de la manera más inesperada. Mientras Alejandro bebía café importado de Colombia en su taza de porcelana fina, al otro lado de la ciudad, en los márgenes olvidados donde el camión de la basura descarga lo que la sociedad ya no quiere, despertaba Mateo. Su casa era una estructura precaria, hecha de láminas de cartón, plásticos viejos y trozos de madera que había rescatado del vertedero. No había aire acondicionado, solo el viento helado de la mañana que se colaba por las rendijas. No había sábanas de algodón egipcio, sino periódicos viejos que servían de manta. Pero Mateo no se despertaba con el ceño fruncido. Al contrario, lo primero que hacía al abrir los ojos era sonreír. «Gracias, Señor, por un nuevo día», susurraba con voz ronca pero dulce, besando una pequeña cruz de madera que colgaba de su cuello junto a la otra mitad de aquel medallón de plata, tan desgastado que ya casi no se distinguía el grabado. Mateo intentó levantarse y una mueca de dolor cruzó su rostro sucio. Su pierna derecha estaba deforme, torcida hacia adentro, una secuela de la poliomielitis o quizás de una fractura mal curada de cuando era niño. Él no lo recordaba bien. Solo recordaba el dolor y el hecho de que caminar era un calvario. Necesitaba apoyarse en un palo de escoba viejo que usaba como bastón. A pesar de su aspecto lamentable, barba descuidada, cabello largo y enredado, ropa que le quedaba grande y estaba manchada de grasa, Mateo tenía algo que Alejandro, con todos sus millones, no podía comprar: luz. Sus ojos brillaban con una bondad infinita. Salió de su refugio cojeando. Un perro callejero, sarnoso y flaco, se le acercó moviendo la cola tímidamente. «Buenos días», campeón, saludó Mateo, acariciando la cabeza del animal sin importarle las pulgas. «Tienes hambre, ¿verdad? Yo también». Mateo metió la mano en su bolsillo y sacó un pedazo de pan duro que había guardado de la noche anterior. Lo partió en dos. La mitad más grande se la dio al perro. «Come, amigo. Dios proveerá para mí más tarde». Esa era la filosofía de Mateo. Vivía de la caridad, recogiendo botellas de plástico y cartón para venderlas por unos pocos centavos.
A menudo la gente lo miraba con asco, se cruzaban de acera para no olerlo o le gritaban que se pusiera a trabajar. Mateo nunca respondía con odio, simplemente bajaba la cabeza y decía, Dios lo bendiga. Pero Mateo tenía un don especial. Cuando el dolor de su pierna era insoportable o cuando el hambre le retorcía el estómago, él cantaba. Tenía una voz de barítono profunda, melancólica y hermosa. Se sentaba en las escaleras de la iglesia del barrio, no para entrar porque le daba vergüenza ensuciar el templo de Dios, sino para cantar himnos antiguos desde afuera. Las ancianas que pasaban se detenían, conmovidas, y le dejaban unas monedas, no por lástima, sino porque sentían que, a través de ese mendigo, el cielo les estaba susurrando. Ese día en particular, Mateo sentía una inquietud extraña en el pecho, una opresión que no era hambre ni enfermedad. Era como si alguien lo estuviera llamando. Miró hacia el centro de la ciudad, donde los rascacielos brillaban bajo el sol, especialmente esa torre alta y moderna que acababan de terminar. Algo va a pasar hoy, campeón, le dijo al perro. Siento que mi vida está a punto de cambiar. Solo espero que Dios me dé fuerzas para lo que viene. Lo que Mateo no sabía era que en esa torre brillante estaba su otra mitad, su sangre, su verdugo y su salvación. El destino ya había puesto en marcha los engranajes para el encuentro. Un encuentro que comenzaría con una humillación, pero terminaría con una redención. Esa misma tarde, la Torre Imperio brillaba como un faro de arrogancia en el centro de la ciudad. Era la gran inauguración. Autos de lujo, negros y blindados, desfilaban por la entrada principal, dejando a hombres de negocios con smoking y mujeres con vestidos de lentejuelas que costaban una fortuna. El aire olía a perfume caro, a tabaco rubio y a éxito. Alejandro estaba en su elemento. Con una copa de vino tinto, Cabernet Sauvignon de cosecha especial en la mano, saludaba a los inversores con esa sonrisa ensayada que no llegaba a sus ojos. «Bienvenidos, bienvenidos». Esto es solo el comienzo, decía, sintiéndose el rey del mundo. Mientras tanto, en la parte trasera del edificio, cerca de la zona de carga donde se acumulaban las cajas vacías del catering, apareció Mateo. No buscaba problemas. Solo había visto desde lejos que los camareros tiraban botellas de plástico vacías en un contenedor abierto. Para él, esas botellas significaban unos centavos más para comprar comida. Caminando con dificultad, arrastrando su pierna enferma, Mateo se acercó al contenedor, pero su mala suerte quiso que tropezara con un cable de iluminación mal colocado. El ruido fue estruendoso. Varias cajas cayeron al suelo, interrumpiendo la música suave del cuarteto de cuerdas que tocaba en la terraza cercana. El silencio se hizo en la fiesta. Todos los invitados se giraron hacia el ruido. Dos guardias de seguridad corpulentos corrieron hacia Mateo, agarrándolo de los brazos flacos como si fuera un terrorista. «Suéltame, por favor. Solo quería las botellas», suplicaba Mateo, asustado. «¿Qué está pasando aquí?» La voz de Alejandro cortó el aire como un látigo. Se acercó lentamente, con la copa de vino aún en la mano, seguido por las miradas curiosas de sus invitados. «Señor de la Vega, encontramos a esta rata husmeando en la basura». «Lo sacaremos de inmediato», dijo uno de los guardias. Alejandro miró a Mateo de arriba abajo. Vio la suciedad en su rostro, la ropa remendada y sobre todo esa pierna deforme. Una mueca de asco profundo deformó su rostro perfecto. En lugar de dejar que se lo llevaran, levantó una mano para detener a los guardias. Quería dar un espectáculo, quería demostrar su poder. «Espera», dijo Alejandro suavemente, acercándose peligrosamente a Mateo. «¿Dices que querías las botellas? ¿Tienes sed?» Mateo, temblando, levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de Alejandro. Por un segundo, el tiempo pareció detenerse. «No, señor, solo quería reciclar para comer». Alejandro soltó una risa cruel, seca y sin alegría. «Para comer, ya veo.
Sabes, mi traje vale más que tu vida entera, mi tiempo vale más que tu existencia, y has arruinado mi fiesta con tu olor. Y entonces hizo lo impensable. Con un movimiento lento y deliberado, Alejandro inclinó su copa y vertió el vino tinto sobre la cabeza de Mateo. El líquido oscuro chorreó por su cabello enmarañado, manchando su cara como si fuera sangre, empapando sus harapos. La multitud ahogó un grito. Algunos rieron nerviosamente, otros desviaron la mirada, pero nadie intervino. Alejandro no se detuvo ahí. El mundo pareció congelarse, el viento dejó de soplar, los músicos habían dejado de tocar. Todos esperaban ver la reacción del mendigo. Esperaban que gritara, que insultara, o que, obedeciendo a su hambre, se arrastrara por el suelo para morder el billete. Mateo sentía el vino pegajoso bajando por su cuello, escociendo en las pequeñas heridas de su piel. La humillación le quemaba el pecho más que el fuego. Pero en ese momento recordó las palabras de las Escrituras que tanto leía. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Lentamente, con un dolor inmenso en su pierna, Mateo se soltó del agarre de los guardias que, sorprendidos por su calma, lo dejaron hacer. Se arrodilló, no para humillarse ante Alejandro, sino para estar cerca del suelo. Con sus manos temblorosas y sucias, tomó el billete de $100. No usó la boca, usó sus dedos. Con una delicadeza que contrastaba con la violencia del momento, sacó un trapo viejo de su bolsillo y limpió el vino del billete. Lo secó con cuidado, como si estuviera limpiando una herida. Luego, con la ayuda de su bastón, se puso de pie nuevamente. Se tambaleó un poco, pero se mantuvo firme. Se acercó a Alejandro, quien lo miraba con una mezcla de furia y desconcierto. Mateo extendió la mano y depositó el billete limpio sobre la mesa de cristal que estaba al lado de Alejandro. «Señor», dijo Mateo. Su voz no temblaba. Era profunda y resonante, esa misma voz con la que cantaba a Dios. «Usted tiene todo el dinero del mundo, tiene trajes caros y edificios altos, pero hoy me ha demostrado que es más pobre que yo». Alejandro sintió un golpe en el estómago. Esas palabras le dolieron más que una bofetada. «¿Qué has dicho?», gruñó Alejandro, cerrando los puños. Mateo lo miró directamente a los ojos, y en ese instante ocurrió algo sobrenatural. Alejandro vio sus propios ojos reflejados en el rostro del mendigo. Sintió un escalofrío eléctrico recorrerle la espina dorsal, una sensación de déjà vu tan potente que casi le hace perder el equilibrio. Era como si una voz interior le gritara: «Es él, lo conoces». «Dije que Dios lo perdone, Señor, porque su alma está vacía», continuó Mateo, con una tristeza infinita en la mirada. «Quédese con su dinero. Cómprese un poco de compasión con él». Mateo se dio la vuelta y comenzó a alejarse, cojeando, dejando un rastro de gotas de vino tinto en el suelo inmaculado. Alejandro se quedó paralizado por un segundo, abrumado por esa extraña conexión y por la audacia del vagabundo. Pero su orgullo pudo más. La vergüenza de haber sido sermoneado por un mendigo frente a sus socios lo llenó de una ira irracional. «Sáquenlo de aquí», gritó Alejandro, perdiendo la compostura, «y asegúrense de que nunca más vuelva a pisar esta calle. Largo». Los guardias empujaron a Mateo violentamente hacia la salida. Uno de ellos le dio una patada en la pierna enferma antes de cerrarle la reja metálica en la cara. Mateo cayó al asfalto frío de la calle, gimiendo de dolor, mientras la sangre comenzaba a manar de su vieja herida, mezclándose con el vino que Alejandro le había arrojado. Dentro de la torre, Alejandro intentó volver a sonreír, pero sus manos temblaban. Bebió otro trago de vino, pero esta vez le supo a vinagre. No podía sacarse de la cabeza la mirada de aquel hombre. ¿Por qué sentía que acababa de cometer el peor error de su vida? Lo que Alejandro no sabía era que, mientras él intentaba olvidar el incidente con más alcohol en su ático, el teléfono estaba a punto de sonar con una noticia que cambiaría su destino.
La tragedia estaba a punto de golpear, y el único que podía detenerla acababa de ser expulsado a patadas hacia la oscuridad de la noche. Mientras Alejandro trataba de calmar su ira con otro trago de whisky en el salón de fiestas, su teléfono vibró con una insistencia alarmante. Era la enfermera privada de su madre. «Señor de la Vega». La voz de la mujer era puro pánico. «Suba inmediatamente. Es su madre, doña Isabel. Ha colapsado». Alejandro dejó caer la copa, que se hizo añicos contra el suelo, un presagio de lo que estaba por venir. Corrió hacia el ascensor privado, con el corazón golpeándole las costillas. Cuando las puertas se abrieron en el ático, el escenario era desolador. Doña Isabel yacía en el suelo de la capilla, pálida como la cera, aferrando con fuerza la mitad del medallón de plata contra su pecho. La llevaron de urgencia al hospital privado de la familia. Las horas pasaban lentas y tortuosas. Alejandro caminaba de un lado a otro en la sala de espera, sintiéndose por primera vez en su vida totalmente impotente. Su dinero no podía hacer que el corazón de su madre latiera más fuerte. Finalmente, el doctor Castillo, un hombre canoso y serio, salió de la unidad de cuidados intensivos. «Alejandro, tengo que ser brutalmente honesto contigo», dijo el médico, quitándose las gafas. «El corazón de tu madre está fallando a una velocidad aterradora. Necesita una intervención quirúrgica inmediata, pero hay un problema grave. Su sangre». «¿Qué pasa con su sangre?», preguntó Alejandro, desesperado. «Tengo bancos de sangre a mi disposición. Consiga lo que necesite». «No es tan simple», suspiró el doctor. «Tu madre tiene un tipo de sangre extremadamente raro, el RH nulo, conocido como la sangre dorada. Tú heredaste el gen recesivo de tu padre, por lo que tu sangre no es compatible para la transfusión masiva que ella necesita para sobrevivir a la operación. Sin un donante compatible directo, morirá antes del amanecer». Alejandro sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Pero soy su único hijo. No tengo a nadie más». Justo en ese momento, una enfermera salió corriendo de la habitación. «Doctor, la paciente está delirando. Está llamando a alguien». Alejandro y el médico entraron corriendo. Doña Isabel se agitaba en la cama, sudando frío, con los ojos perdidos en el vacío. «Gabriel», gritaba con una fuerza que no parecía suya. «No te lleves a mi Gabriel. Devuélveme a mi hijo». Alejandro se acercó y le tomó la mano. «Mamá, soy yo, Alejandro. Estoy aquí». «No, tú no», gimió ella, mirando a través de él. «Gabriel, mi otro ángel, el que me robaron. Tiene la marca de Dios en su nuca». Alejandro miró al doctor, confundido y aterrado. El doctor Castillo bajó la mirada, vencido por el peso de un secreto que había guardado por ética profesional. «Alejandro, hay algo que debes saber. No eres hijo único. Naciste de un parto gemelar. Tu hermano Gabriel desapareció del hospital la noche en que nacieron. Todos pensamos que había muerto o sido secuestrado, y tu padre prohibió volver a hablar del tema para no enloquecer a tu madre. Tengo un hermano gemelo». Alejandro susurró, sintiendo un mareo intenso. «Si él está vivo», dijo el médico con urgencia, «es la única persona en el mundo que comparte la misma sangre rara de tu madre. Él es la única esperanza. Tienes que encontrarlo, Alejandro». Ahora, Alejandro salió del hospital como un hombre poseído. No había tiempo para procesar el shock emocional. Necesitaba respuestas. Llamó a su jefe de seguridad y ordenó despertar a los mejores investigadores privados de la ciudad. «Quiero el expediente del hospital de hace 32 años. Quiero saber quién estaba de turno en la guardería esa noche. Tráiganme nombres». En menos de 2 horas, el equipo de inteligencia le entregó un nombre: Marta Gómez, una enfermera auxiliar que había desaparecido misteriosamente días después del nacimiento de los gemelos y que ahora, según los registros, vivía sus últimos días en un asilo de ancianos de mala muerte en las afueras de la ciudad. Alejandro condujo su deportivo a toda velocidad, ignorando los semáforos en rojo.
Llegó al asilo, un lugar lúgubre que olía a humedad y abandono. Encontró a Marta en una habitación oscura, conectada a un tanque de oxígeno. Era una anciana decrépita, con la piel pegada a los huesos, pero sus ojos aún conservaban un brillo de malicia. Alejandro no tuvo piedad. Entró y sacudió la cama. «¡Despierta!», rugió. «Dime dónde está mi hermano. Dime qué hiciste con Gabriel». La anciana abrió los ojos y al ver a Alejandro, soltó una risa seca que terminó en un ataque de tos. «Te pareces tanto a tu padre, ese maldito arrogante», graznó ella. «Habla». Alejandro la agarró por la bata. «Mi madre se muere, eso espero», susurró Marta con veneno. «Yo amaba a tu padre, pero él me despreció por ella, por esa santa Isabel. Así que le quité lo que más le dolería. Robé a uno de los gemelos». «¿Lo mataste?», preguntó Alejandro, con el alma en un hilo. «No, eso hubiera sido demasiado rápido. Lo condené a una vida de miseria. Lo tiré como basura en el mercado de San José. Quería que la sangre de los de la Vega se arrastrara por el lodo, que comiera sobras, que fuera pisoteado». Alejandro sintió náuseas. La maldad de esa mujer era inconcebible. «¿Cómo puedo reconocerlo? Han pasado 30 años». Marta sonrió, mostrando sus dientes amarillentos. «Le dejé una marca». «Bueno, Dios se la dejó. Tiene un lunar en forma de cruz en la nuca, justo debajo del cabello. Y...» Marta tosió violentamente. «Le dejé puesto la mitad de un medallón de plata que le robé a tu madre. Pensé que sería una buena ironía que muriera de hambre con plata en el cuello». Alejandro soltó a la mujer, retrocediendo horrorizado. Su mente empezó a conectar los puntos a una velocidad vertiginosa. Mercado de San José. Allí fue donde construyó su torre imperio. Miseria. Medallón de plata. Los ojos. De repente, la imagen del mendigo al que había humillado horas antes le golpeó como un tren de carga. Recordó cómo aquel hombre había limpiado el billete con dignidad. Recordó la extraña conexión al mirarlo a los ojos. Recordó que el mendigo llevaba algo colgando del cuello, algo que brilló bajo las luces de la fiesta. «¡Dios mío!», gritó Alejandro, llevándose las manos a la cabeza. «Lo tuve en mis manos. Lo tuve frente a mí y le tiré vino en la cara». Sin mirar atrás, Alejandro salió corriendo del asilo, dejando a Marta riendo con su risa moribunda. Subió a su coche y arrancó con un chirrido de neumáticos. Pero esta vez no conducía hacia su ático de lujo. Conducía hacia los barrios bajos, hacia la oscuridad, hacia el lugar donde él mismo había ordenado que echaran a la basura. La lluvia comenzó a caer con fuerza, lavando la ciudad, como si el cielo mismo estuviera llorando por el pecado de Caín que Alejandro estaba a punto de descubrir. La lluvia caía sobre la ciudad como un castigo bíblico. Las calles, antes brillantes y llenas de vida, ahora eran ríos oscuros y solitarios. El coche deportivo de Alejandro rugía por los callejones de los barrios marginales, salpicando agua sucia contra las paredes grafiteadas. Pero al hombre al volante ya no le importaba su coche de $500,000. Solo le importaba una cosa: encontrar a Gabriel. Alejandro frenó en seco en una esquina donde se agrupaban varias personas sin hogar, protegiéndose bajo un toldo roto. Salió del coche sin paraguas. Su traje de diseñador se empapó en segundos. Sus zapatos de cuero italiano se hundieron en el barro. «¡Ustedes!», gritó Alejandro, con la voz quebrada por la angustia y el frío. «Busco a un hombre. Es cojo, tiene barba, viste harapos. Estuvo en la Torre Imperio hoy». Los indigentes lo miraron con desconfianza y miedo. Reconocieron al hombre rico que solía mirarlos con asco desde su torre de marfil. Uno de ellos, un anciano sin dientes, se adelantó protegiendo a los demás. «¿Para qué lo quiere?», preguntó el anciano. «Viene a terminar el trabajo. Viene a golpearlo otra vez». Alejandro sintió que el corazón se le partía. La culpa le golpeó el pecho como un mazo. «No. Dios mío, no. Vengo a pedirle perdón.
Vengo a salvarlo. Por favor, díganme dónde está. Es mi hermano. La confesión dejó a todos en silencio. El anciano señaló con un dedo tembloroso hacia un puente lejano, casi invisible bajo la cortina de lluvia. Se llama Mateo. Así le decimos, porque es un regalo de Dios para nosotros. Él comparte su pan aunque se muera de hambre. Él nos canta cuando tenemos frío. El anciano miró a Alejandro con severidad. Usted le rompió algo más que la pierna hoy, señor. Le rompió el espíritu. Se fue a morir bajo el puente viejo porque dijo que ya no quería estorbar en el mundo de los vivos. Alejandro no esperó más. Corrió hacia su coche, con las lágrimas mezclándose con la lluvia. Mientras conducía hacia el puente, su mente era un torbellino de imágenes. Veía la cara de Mateo, su sonrisa triste, la forma en que limpió el billete con dignidad. «Soy un monstruo», se repetía Alejandro, golpeando el volante. «Escupí a mi propia sangre. Humillé al único ángel que quedaba en esta ciudad». La desesperación lo cegó. Pisó el acelerador a fondo, queriendo llegar antes de que fuera demasiado tarde, sin darse cuenta de que el destino le tenía preparada una última prueba de fuego. Bajo la estructura de hormigón del puente viejo, Mateo estaba acurrucado contra un pilar, temblando violentamente. La fiebre lo consumía. La patada que le había dado el guardia había reabierto una vieja herida en su pierna deforme, y la infección avanzaba rápido. Mateo sentía que la vida se le escapaba. Sacó la mitad del medallón de plata de debajo de su camisa y lo besó. «Señor», susurró con los labios secos, «si es tu voluntad llevarme, estoy listo. Pero te pido por ese hombre triste de la torre. No lo castigues, su corazón está enfermo de soledad. Perdónalo, porque no sabe lo que hace». Justo en ese momento, un chirrido agudo de neumáticos rompió el sonido de la lluvia. Mateo levantó la vista y vio unos faros potentes que se acercaban a toda velocidad por la carretera resbaladiza que pasaba junto al puente. El coche perdió el control, dio un giro violento y se estrelló brutalmente contra la barrera de contención, a solo unos metros de donde estaba Mateo. El impacto fue terrible, el metal crujió, los cristales estallaron y casi de inmediato una lengua de fuego comenzó a lamer el capó del vehículo. Cualquier otra persona habría huido para salvarse de la explosión inminente, pero Mateo no. A pesar del dolor insoportable en su pierna, a pesar de la fiebre que lo mareaba, su instinto fue ayudar. «¡Hay alguien ahí!», gritó, arrastrándose por el barro. Mateo llegó hasta el coche destrozado. El humo negro lo asfixiaba. Dentro, vio al conductor inconsciente, con la cabeza apoyada sobre el volante sangrando. Era él, el hombre que lo había humillado, el hombre del vino tinto. Por un segundo, la duda humana cruzó la mente de Mateo. ¿Por qué salvar al verdugo? Pero su corazón, moldeado en la fe, no conocía el rencor. «Despierte», gritó Mateo, golpeando la ventanilla rota. El fuego comenzaba a entrar en la cabina. Mateo tiró de la manija de la puerta, pero estaba atascada. Reunió todas las fuerzas que le quedaban, fuerzas que venían de un lugar más allá de lo físico. Apoyó su pierna buena contra la carrocería y tiró con un grito gutural, desgarrándose las manos. «Dios, dame fuerza». La puerta cedió con un gemido metálico. Mateo agarró a Alejandro por los hombros y tiró de él, sacando su cuerpo pesado del vehículo justo cuando las llamas alcanzaban los asientos de cuero. Ambos cayeron al asfalto mojado, rodando lejos del coche. Segundos después, el tanque de gasolina explotó, iluminando la noche con una bola de fuego anaranjada. Alejandro, aturdido por el golpe y el calor, abrió los ojos lentamente. Lo primero que vio fue el cielo negro y luego el rostro de su Salvador inclinado sobre él. Mateo estaba tosiendo, con la cara negra de hollín, pero vivo. El resplandor del fuego iluminó la escena con una claridad perfecta. Alejandro vio cómo la camisa de Mateo se había rasgado en el esfuerzo, y allí, en la nuca del mendigo,
Expuesta por la postura, vio la marca de nacimiento, un lunar oscuro en forma de cruz, y brillando sobre su pecho desnudo, la mitad del medallón de plata. El tiempo se detuvo, el ruido de la lluvia desapareció. Alejandro levantó una mano temblorosa y tocó el medallón. Luego, buscó en su propio bolsillo, donde guardaba la mitad del medallón de su madre, que había tomado antes de salir del hospital, y los juntó. Encajaban perfectamente. Gabriel, susurró Alejandro, y el nombre salió de sus labios como una oración. Eres tú, me has salvado. Después de todo lo que te hice. Mateo lo miró, confundido, agotado, y con una sonrisa débil antes de que sus ojos se cerraran y su cuerpo cayera desmayado sobre el pecho de su hermano. Descansa, hermano, lloró Alejandro, abrazándolo con todas sus fuerzas bajo la lluvia. Te juro por mi vida que nunca más volverás a sufrir. Las sirenas de la ambulancia cortaron el silencio de la noche, anunciando la llegada de una tragedia que se convertiría en milagro. Las puertas de urgencias se abrieron de golpe y Alejandro entró corriendo, no como el dueño altivo que solía ser, sino como un hombre desesperado, empujando la camilla donde yacía Mateo. «¡Es él!», gritaba Alejandro a los médicos que lo rodeaban. «¡Es el donante! ¡Es mi hermano gemelo! ¡Tienen que salvarlos a los dos!». El caos se apoderó de la sala de trauma. Los médicos miraban con asombro la escena. El hombre más rico de la ciudad, cubierto de hollín y barro, sosteniendo la mano de un mendigo que era su viva imagen. No había tiempo para preguntas. La vida de doña Isabel pendía de un hilo en el piso de arriba y la vida de Mateo se apagaba en la camilla de abajo. El doctor Castillo llegó corriendo con el equipo de hematología. «Alejandro, tenemos un problema grave», dijo el médico con el rostro sombrío. «Tu hermano está desnutrido, tiene una infección severa en la pierna y ha inhalado mucho humo. Someterlo a una extracción masiva de sangre y médula ahora mismo podría matarlo. Su corazón está muy débil». Alejandro se quedó helado. ¿Tenía derecho a pedirle eso? ¿Podía sacrificar a su hermano recién encontrado para salvar a su madre? En ese momento, Mateo abrió los ojos. Estaban vidriosos y cansados, pero había una lucidez sobrenatural en ellos. A pesar de la máscara de oxígeno, hizo un gesto para que se la quitaran. «Doctor», susurró con voz apenas audible, «esa mujer, la que se muere, ¿es mi madre?». Alejandro se inclinó sobre él, llorando. «Sí, Gabriel, es nuestra madre. Ella te ha buscado toda la vida». Una lágrima solitaria rodó por la mejilla sucia de Mateo, abriendo un surco de piel limpia. Sonrió, una sonrisa que iluminó toda la habitación estéril. «Entonces, no hay nada que pensar», dijo Mateo, mirando al doctor. «Tómela toda, tomen toda la sangre que necesiten. Mi vida no vale mucho, pero si puede darle un minuto más de vida a la mujer que me trajo al mundo, entonces habrá valido la pena nacer». El procedimiento comenzó. Alejandro se quedó fuera de la sala de operaciones, pegado al cristal de observación. Lo que vio lo marcaría para siempre. Vio a su hermano, ese ser al que había llamado basura, conectado a múltiples tubos. Vio cómo la sangre roja y oscura, esa sangre dorada y rara, salía del brazo flaco de Mateo para ser procesada y llevada urgentemente al quirófano de su madre. Era una transfusión de vida, era el sacrificio supremo. Alejandro sentía que cada gota que salía de Mateo era un pecado que se limpiaba de su propia alma. «Perdóname», hermano, susurraba contra el vidrio frío, «tú eres el verdadero millonario aquí. Yo solo soy un pobre diablo con dinero». Horas después, el silencio reinaba en la habitación privada del hospital. La operación de doña Isabel había sido un éxito rotundo. Su cuerpo había aceptado la sangre de su hijo perdido como si fuera el agua de vida. Ahora dormía plácidamente en la habitación contigua. Pero la batalla de Mateo aún no terminaba. Estaba en coma inducido, luchando por recuperarse del esfuerzo sobrehumano que su cuerpo castigado había realizado.
Alejandro estaba sentado junto a su cama. Ya no llevaba el traje arruinado. Se había puesto una bata de hospital sencilla. Había pedido a las enfermeras un recipiente con agua tibia, jabón y una toalla suave. Con una delicadeza que nadie hubiera imaginado en él, Alejandro comenzó a limpiar a su hermano. Mojó la toalla y limpió suavemente la cara de Mateo, quitando años de suciedad, de polvo de la calle, de indiferencia social. Afeitó con cuidado la barba enmarañada que ocultaba sus facciones. A medida que la verdadera cara de Mateo emergía, Alejandro sentía que se estaba mirando en un espejo mágico. Eran idénticos, la misma nariz, la misma frente, los mismos labios. La única diferencia eran las cicatrices que la vida dura había dejado en Mateo y las líneas de amargura que la soberbia había dejado en Alejandro. «Mira nada más», murmuró Alejandro, acariciando la mano callosa de su hermano. «Somos dos gotas de agua, pero tú eres el agua bendita y yo he sido el agua estancada». Alejandro se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad que antes creía poseer. Ahora esos edificios le parecían fríos y vacíos. Se dio la vuelta, se arrodilló junto a la cama de Mateo y por primera vez en 30 años juntó las manos para rezar. No sabía las oraciones formales, así que habló desde el corazón. «Dios, si estás ahí, escúchame. Tú sabes que nunca he creído en ti. Pensaba que yo era mi propio Dios. Pero hoy he visto tu rostro en este hombre. He visto el amor que no pide nada a cambio. Señor, te propongo un trato. No te lleves a mi hermano. No te lleves a mi ángel. Si le das una segunda oportunidad, te juro que cambiaré. Te juro que usaré cada centavo que tengo, cada gramo de poder que me diste, para servir a los que son como él. Devuélvemelo, y te devolveré mi vida convertida en obras». En ese momento, el primer rayo de sol del amanecer entró por la ventana, bañando la habitación con una luz dorada. El monitor cardíaco de Mateo, que había estado sonando con un ritmo débil e irregular, de repente se estabilizó. Un bip fuerte, constante y rítmico llenó el aire. La mano de Mateo se movió ligeramente entre las manos de Alejandro. Fue un movimiento imperceptible para el mundo, pero un terremoto para el corazón del millonario. La redención había comenzado. Pasaron 3 días. 3 días en los que el sol parecía brillar más fuerte sobre la ciudad, como si celebrara el milagro que había ocurrido en la habitación 304 del Hospital Central. Mateo abrió los ojos. Esta vez ya no había tubos en su garganta ni dolor agónico en su cuerpo. Se sentía liviano, limpio y por primera vez en su vida descansado. Lo primero que vio fue el rostro de una mujer anciana, sentada en una silla de ruedas junto a su cama. Aunque estaba pálida por la cirugía reciente, doña Isabel irradiaba una felicidad que la hacía parecer 20 años más joven. «¿Eres tú?», preguntó ella con voz temblorosa, extendiendo una mano llena de vías intravenosas. «¿Eres mi Gabriel?». Mateo, con los ojos llenos de lágrimas, asintió lentamente. «Sí, señora, soy yo, o al menos eso dice mi sangre». «No me llames, señora», sollozó ella, acariciando la mejilla de su hijo perdido. «Llámame mamá. He esperado 32 años para escuchar esa palabra de tus labios». Mateo tomó la mano de su madre y la besó. «Mamá». La palabra sonó extraña, pero dulce como la miel en su boca. En un rincón de la habitación, de pie y con la cabeza gacha, estaba Alejandro. No se atrevía a acercarse. La vergüenza le pesaba más que cualquier cadena. Vestía ropa sencilla, nada que ver con los trajes de diseñador de antes. Mateo lo vio y sonrió débilmente. «Hermano, ¿por qué estás tan lejos? Ven aquí». Alejandro se acercó lentamente, como quien camina hacia un juicio final. Al llegar al borde de la cama, sus piernas fallaron y cayó de rodillas. Enterró el rostro en las sábanas blancas y rompió a llorar como un niño pequeño. «No merezco estar aquí, Gabriel. No merezco que me llames hermano».
Te humillé, te escupí, te traté como a un animal y tú me diste la vida. Soy una basura envuelta en seda. Mateo hizo un esfuerzo y se incorporó un poco. Puso su mano sobre la cabeza de Alejandro. Mírame, Alejandro. El millonario levantó la vista, con los ojos rojos. No hay nada que perdonar, dijo Mateo, con una serenidad absoluta. Dios escribe recto con renglones torcidos. Si no me hubieras echado de esa fiesta, si no me hubieras humillado, nunca habría llegado al puente, nunca te habría salvado del fuego y nunca habríamos descubierto la verdad. Todo fue parte de un plan mayor para ablandar tu corazón de piedra. Te prometo, balbuceó Alejandro, te prometo que pasaré el resto de mis días compensándote por cada noche que pasaste frío. No lo hagas por mí, respondió Mateo. Hazlo por ellos, por los que dejé bajo el puente, por los que siguen buscando comida en la basura. La Torre Imperio, el símbolo de la arrogancia de Alejandro, ya no existe con ese nombre. Ahora, en la fachada del edificio más alto de la ciudad, brillan unas letras grandes y doradas. Fundación Gabriel, Isabel, Casa de la Misericordia. Los pisos de mármol que antes solo pisaban zapatos de suela italiana, ahora son recorridos por cientos de personas necesitadas cada día. El gran salón de baile se ha convertido en el comedor comunitario más grande del país, donde se sirven comidas calientes preparadas por chefs de primera categoría. Y allí, sirviendo la sopa, hombro con hombro, están dos hombres idénticos. Uno cojea un poco, apoyado en un bastón elegante de madera, sonriendo y bendiciendo a todos. El otro, con un delantal blanco sobre su camisa, sirve los platos con una humildad que nadie creía posible en él. Alejandro ya no es el hombre más rico de la ciudad, según la revista Forbes, pero cuando mira a su hermano reír y a su madre sana supervisando la cocina, sabe que es, por fin, verdaderamente rico. Queridos amigos, la historia de Alejandro y Mateo nos deja una lección que no podemos ignorar. A veces, caminamos por la vida tan obsesionados con alcanzar la cima que olvidamos mirar a quién estamos pisando en el camino. Olvidamos que la rueda de la fortuna gira. El que hoy está arriba, mañana puede estar abajo. Y aquel a quien hoy miras con desprecio, mañana podría ser la única mano extendida para salvarte del abismo. La sangre llama, sí, pero el amor de Dios grita más fuerte. No esperes a que una tragedia te obligue a valorar a tu familia. No esperes a perderlo todo para darte cuenta de lo que realmente importa. Ama hoy, perdona hoy, abraza hoy. Porque al final del día, cuando nos despojamos de nuestros trajes y de nuestros harapos, todos somos iguales ante los ojos del cielo. Si esta historia ha tocado tu corazón, si crees en el poder de las segundas oportunidades y en la ley divina de la siembra y la cosecha, por favor, escribe amén en los comentarios. Comparte este video con alguien que necesite saber que nunca es tarde para cambiar.